Mi esposa seguía pensando en él, ¿pero quién es? La historia de hoy con una trama similar. Disfruta viéndolo. Sus anchos hombros estaban cubiertos de músculos bien desarrollados y sus largas piernas tenían pantorrillas fuertes. La cintura estrecha parecía demasiado pequeña para sostener su poderosa parte superior del cuerpo. Pareció sentir su mirada porque se dio la vuelta y le guiñó un ojo. Ella respondió con una sonrisa cuando la puerta se cerró y el sonido de la ducha llenó la habitación. Se puso boca abajo y pensó en los sentimientos que apenas comenzaban a desvanecerse. Todo parecía un sueño que acababa de experimentar. Era imposible que fuera real, pero era real y ese era el problema. Sally Spaulding, esposa y madre de 36 años, recién comenzaba a darse cuenta de lo que había hecho. Por primera vez en sus 15 años de matrimonio, había engañado a su esposo, Jerry Spaulding. Ella lo había traicionado a él, a su hija Tracy y a la santidad de una familia maravillosa que compartían. Y lo hizo sin pensarlo. Aún así, cuando la idea de lo que había hecho entró en su mente nublada por la pasión, comenzó a temblar. De repente, sus manos se enfriaron, su boca se secó y su cuerpo, que hasta ahora había sido propiedad de su esposo y está solo, ya no estaba relajado. Sintió la urgencia y la necesidad de levantarse, vestirse e irse. El pánico comenzó a apoderarse de ella, obligándola a moverse. Se bajó de la cama, buscó frenéticamente su ropa interior, se la puso y luego hizo lo mismo con su falda, blusa y zapatos. Se levantó, encontró su bolso y Jackie los agarró y corrió hacia la puerta, abriéndola justo cuando cesó el sonido de la ducha. Ella salió y cerró la puerta en silencio para no llamar su atención. Rápidamente caminó por el pasillo, subió las escaleras hasta el primer piso y entró en el vestíbulo. Miró a su alrededor con cuidado y no vio a nadie. Cruzó la puerta, dio un paso adelante sin mirar a la izquierda ni a la derecha, y se subió a un taxi que la llevó de regreso a su automóvil, el Cadillac Escalade de azul oscuro que Jerry le había comprado para ellos. El 15 aniversario de bodas la llevó en un silencio suave y lujoso a su gran casa en Scotland Drive, en la sección muy rica de Scottsdale, Arizona, que era su hogar. Se detuvo en el camino de entrada, esperó a que se abriera la puerta del garaje y entró. Apagó el encendido y se quedó quieta, dejando que su corazón se desacelerara y el sudor se secara en su rostro. El tic-tac del motor de enfriamiento rompió el silencio, pero no alivió el dolor de estómago. Sintió un dolor torcido y se quedó quieta, esperando a que pasara para poder recuperar cierta sensación de control. Ella salió del auto y entró, encontrando la casa tranquila y vacía. Su hija, Tracy, aún no estaba en casa porque tenía práctica de porristas esa noche. Se suponía que Jerry no volvería a casa hasta pasado mañana. Ambos hechos los conocía cuando accedió a encontrarse con Reed Cunningham en el hotel esa tarde. Ella sabía que nadie la estaba esperando y que no había nadie a quien mentirle. Ella era libre de traicionar a todos los que confiaban. Ella. Sally entró en la gran sala abierta y se hundió en una de las sillas de cuero suave frente a la chimenea que ocupaba toda la pared sur. La pared revestida de piedra se elevó 2 pisos y desapareció en un techo con vigas y bóvedas de 20 pies de altura. Este había aparecido como uno de los artículos en un número reciente de House Beautiful. Su casa fue considerada una de las más bellas de Scottsdale y la arquitectura fue elogiada como innovadora e inspiradora. Sin embargo, nada de esto se registró en su mente mientras miraba fijamente el televisor de pantalla plana de 90 pulgadas ahora oscuro ubicado en el centro del centro de entretenimiento a ambos lados de la chimenea. Trabajó como secretaria de Walter Kincaid, candidato al Senado de los Estados Unidos por Arizona. Ella se había ofrecido como voluntaria para ayudarlo a nominarlo durante los últimos 5 meses, y hace 2 meses conoció a Reed Cunningham en uno de los muchos eventos de recaudación de fondos que había organizado. Era muy encantador, muy guapo, y no ocultaba el hecho de que quería seducirla. Ella lo sabía, al principio le pareció divertido y luego le pareció estimulante. No podía explicar por qué, y le molestaba. Sus visitas se hicieron cada vez más frecuentes, su atención más abierta y persistente, y ella correspondió.
todo eso. Una sonrisa o una mirada le hicieron subir la temperatura. Ella nunca se había sentido así antes, ni siquiera con su esposo. Debería haberse detenido tan pronto como sintió que aumentaba el deseo, pero no lo hizo. Ella. La obsesión con Reed Cunningham comenzó a crecer y consumirse por completo. Cuando estaba en casa, pensaba en él. Mientras yacía en la cama con su esposo, pensó. Reed, lo más sorprendente fue que sus sentimientos por Jerry, su esposo, habían cambiado. Ella se puso irritable con él. La idea de hacerle el amor de repente se volvió repugnante. El hombre que amaba y que había sido su única persona durante la mayor parte de su vida adulta de repente se convirtió en un extraño. Apenas lo reconoció cuando lo miró. En lugar del amor que debería haber sentido, solo sintió un vacío que solo Reed podía llenar. Todo lo que sabía era que estaba peligrosamente cerca de aceptar su oferta de reunirse con él fuera de la campaña. Este peligro se hizo realidad hoy cuando ella dijo que sí. Lo que sucedió hoy todavía era un misterio para ella. Ella estaba contestando el teléfono cuando él entró. Ella le sonrió y él se acercó a hablar con ella. Después de hablar brevemente con algunos miembros del personal de relaciones públicas, se tomó un descanso y salieron a tomar un poco de aire fresco. Reed hizo lo de siempre, pasándole la mano por el pelo y tocándole la mejilla. Por alguna razón, algo dentro de ella cambió y ya no pudo decir que no. Ella lo siguió hasta su automóvil y de regreso a su hotel. Una vez en su habitación, se olvidó de Jerry y Tracy cuando sus manos comenzaron a hacer su magia. Se reunieron varias veces más el día anterior. Se levantó, se vistió y se fue a casa. Era casi el año 530 cuando el portazo la devolvió al presente, lo que significaba que Tracy estaba a casa. Suspiró, se levantó de la silla y volvió a ser madre. Sintió una punzada al pensarlo, pero luego se olvidó cuando Tracy comenzó a contarle sobre su día y el chico nuevo que la había invitado a salir. Tracy ya estaba inmersa en su historia cuando Sally comenzó a sacar cosas del congelador para preparar una cena tardía. Sally preparó la cena afanosamente, sus pensamientos en otra parte mientras su hija hablaba y hablaba. Afortunadamente, Tracy no prestó atención a su madre y no se dio cuenta de que a veces sus palabras caían en saco roto. Las dos se sentaron a la mesa y charlaron mientras comían la sencilla cena que ella había preparado. Sally pensó que era agradable pasar tiempo con Tracy mientras hablaban de cosas que solo les preocupaban a ellas. Miró a su hija y sintió el amor que sentía por ella. Amaba a su hija y a su vida. Le encantaba lo que compartían y las aventuras que tenía su hija. Luego pensó en Jerry y en cómo había trabajado tan duro para proporcionar estas cosas a todos. El pensamiento trajo un destello de dolor y arrepentimiento instantáneo por lo que había hecho ese día. Pero luego sus pensamientos se llenaron con el rostro de Reed Cunningham y toda la culpa desapareció. Las palabras de Tracy también desaparecieron. Tracy no notó el cambio repentino en su madre ni el silencio que siguió, hasta que calló, esperando que su madre regresara con algún comentario sobre su historia sobre Jason, de quien estaba enamorada en ese momento. Pero levantó la vista y vio a su madre mirando por la ventana, con la mente claramente en otra parte. Ofendida, Tracy se levantó, llevó su plato al fregadero y salió de la cocina. Su madre apenas se dio cuenta, lo que lastimó a Tracy más de lo que podía imaginar. Pero, por otro lado, su madre había estado actuando así durante meses y estaba empezando a preocuparse. Decidió esperar hasta que su padre llegara a casa y luego habló con él. Él sabría qué hacer. Después de todo, él estaba muerto y podía arreglarlo todo. Jerry Spaulding fue uno de esos raros jóvenes que descubrió un secreto muy importante cuando aún estaba en la escuela secundaria. Asistió a muchas charlas en el gimnasio de la escuela secundaria sobre cómo obtener una educación, encontrar un buen trabajo, trabajar duro y teniendo una carrera. Tenías que impresionar a los que estaban por encima de ti para que tú, a tu vez, pudieras avanzar. Escuchó cada palabra, pero no creyó nada de ella.
No quería impresionar a los que estaban por encima de él. Sí, quería trabajar, pero no para otros. Su actitud era completamente diferente. Jerry sabía lo que quería hacer. Él mismo quería hacerse rico trabajando para el hombre más importante del mundo. En lugar de ir a la universidad y obtener un oficio después de la secundaria, Jerry fue a la biblioteca y tomó una clase de autoayuda. Ahí aprendió a comprar y vender bienes raíces con un mínimo de dinero, pero con el potencial de ganar mucho. Leyó, estudió e investigó más y luego decidió dar lo mejor de sí. Encontró un dúplex viejo que alguien quería vender porque se estaba depreciando. Querían vendérselo a buen precio, y Jerry decidió hacer su primer trato. Vivía en casa con su padre. Su madre había muerto de cáncer cuando él tenía 15 años. Jerry y su padre habían encontrado una manera de adaptarse a la vida en pareja. Aunque tenía 18 años y podía negociar contratos, no tenía historial crediticio, por lo que tuvo que pedirle a su padre que le garantizara. Su padre era un hombre muy inteligente y entendía exactamente lo que su hijo estaba haciendo. Lo aprobó por completo y se comprometió a apoyarlo con una resistencia mínima. Cuidó de su hijo, pero muy pronto vio que Jerry sabía lo que estaba haciendo. Menos de 2 meses después, Jerry revendió la propiedad con una buena ganancia. Pagó el préstamo rápidamente, encontró 2 propiedades más e hizo lo mismo nuevamente. Los revendió y ahora tenía el dinero para comenzar por su cuenta sin su padre. Jerry iba camino a la riqueza y nunca miró hacia atrás. A la edad de 22 años, ya era millonario y estaba en camino a una riqueza aún mayor. Pistas falsas que habían pasado por alto y se sintió obligado a señalarlas como si fueran una sorpresa para él. Esto estableció la atmósfera de confianza que necesitaba para asegurarse de que el trato saliera según lo planeado. La mejor parte fue cuando todos firmaron el contrato y el secretario, actuando como notario, lo certificó. Esto lo hizo legal y vinculante y él tenía exactamente lo que quería. El sitio en sí no valía la pena el dinero que pagó, lo que complació al consorcio que se alegró de haber engañado al extranjero. Jerry les dejó esa impresión cuando tomó sus copias y se fue. Él sabía lo que ellos no sabían, que el sitio estaba en el camino directo de una expansión que el fabricante de automóviles más grande del mundo estaba planeando allí mismo en su ciudad. Ahora era dueño del sitio más importante en sus planes de expansión y sabía cómo obtener exactamente la cantidad que quería por él. Al regresar a su habitación en una limusina alquilada, Jerry calculó que estaba a punto de recibir una gran suma por la venta de este terreno. Una vez que se cubrieron los gastos y se pagaron a sus inversionistas, fácilmente podría ganar net 2 millones y posiblemente más, y esto podría suceder en tan solo un mes. Esto enojaría a los lugareños y lo complacería enormemente. Y también haría muy feliz a Shelley. Pensó que tal evento debería sacarla del estado de ánimo sombrío en el que había estado últimamente. ¿De qué se trataba? No tenía idea. Trató de mencionarlo varias veces, pero ella se negó a reaccionar, diciendo que era solo su imaginación. No habían hecho el amor en casi 6 semanas. Oh, sí, pasaron una noche en 2 ocasiones cuando él insistió en ello. Pero no fue amor. Era solo un intim. Ella le permitió hacer esto mientras trataba de ocultar su desinterés. Estaba lo suficientemente enojado como para preocuparse íntimamente solo por sí mismo. Ella no se quejó y fingió preocuparse por mantenerlo feliz, pero él sabía mejor. La limusina se detuvo, lo dejó salir y le dijo al conductor que había terminado con el viaje. Le dio una propina de 0 a 100 al conductor y se aseguró de que supiera su nombre dándole su tarjeta de presentación. Sabía que volvería y le gustaría dejar atrás a personas satisfechas que podrían serle útiles en el futuro. Entró al vestíbulo del único hotel en esta pequeña ciudad y consultó con la recepción para ver si había habido alguna llamada. No estaban allí y eso lo entristeció, pero no esperaba que ella respondiera a sus llamadas. Ella no se ha molestado últimamente. Una vez en la habitación, Jerry comenzó a hacer sus llamadas obligatorias. Llamó a sus socios para informarles que el trato estaba hecho y aceptó sus elogios.
Eran tipos de dinero y érase una vez que él los necesitaba más de lo que ellos lo necesitaban a él. Ahora las cosas eran diferentes. Para poder seguir haciendo negocios con él y ganar mucho dinero con ello, tuvieron que comprar acciones de su corporación, una corporación que él mismo fundó y en la que se especializó en bienes raíces, pero no en viviendas ni en propiedades relacionadas con negocios. Jerry compró y vendió parcelas de tierra con el potencial de obtener enormes ganancias. Era bueno en esto y tenía una extraña habilidad para detectar qué áreas tendrían demanda y cuáles fallarían. En el transcurso de unos años, hizo una pequeña fortuna y la convirtió en ganancias aún mayores. Sus socios ya no estaban involucrados en lo que él estaba haciendo, pero él aún los mantenía al tanto y les ofrecía oportunidades para involucrarse en algunos grandes negocios. Pensó que era una buena práctica comercial mantener una buena relación con ellos y distribuir los riesgos en grandes proyectos. Fue bueno para todos ellos y continúan invirtiendo fuertemente cuando él dijo que era lo mejor para ellos. Jerry ganó mucho dinero a lo largo de los años y lo usó para comprar la casa y el gran terreno que Sally amaba tanto. Él le compró todo lo que ella quería, autos nuevos, joyas, ropa bonita, todo lo que ella deseaba. Él la amaba con todo su corazón y comprarle estas cosas le daba placer. Él pensó que ella correspondía a la suya. Sentimientos, especialmente cuando tenían a Tracy. Ella era su orgullo y alegría, pero Sally no quería esforzarse para tener otro hijo. Esto lo decepcionó, pero él accedió, como hizo con todo lo demás que ella quería. Después de cuidar a sus parejas, llamó a casa. Esperó a que sonara el teléfono y solo se sintió un poco decepcionado cuando estaba Tracy al otro lado y no Sally. Hola Tracy, soy papá. ¿Qué está pasando? Esperaba saber de tu madre, pero no hubo llamadas. ¿Pasa algo malo? Está bien, papá. Mamá simplemente se comporta de la manera en que lo ha hecho en los últimos meses. Hoy estuvimos hablando en la cena y ella estaba perdida en sus pensamientos. No sé qué está mal, pero realmente me molesta. Solo quiero que vuelvas a casa y que todo vuelva a ser como era antes. ¿Dónde está ella ahora? ¿Puede contestar el teléfono? Ella está en su habitación. Ella fue allí después de cenar y nunca volvió a bajar. Ella está actuando raro. Papá, solo ven a casa, por favor. Me voy mañana por la mañana y estaré en casa temprano en la tarde. No le digas que llegaré un día antes. La sorprenderé. Lo haré por los dos. ¿Cómo suena eso? Suena bien. Ok, no diré nada. Por cierto, volveré tarde mañana. Tenemos una competencia y no terminará hasta las 7. Hasta luego, te quiero. Jerry colgó el teléfono, reflexionando sobre lo que su hija había dicho y se sorprendió de que ella también hubiera notado el cambio. Empacó sus cosas y se preparó para volar a la mañana siguiente. Quería volver a casa lo antes posible. Quizás podría comenzar a corregir la situación y descubrir cuál era el problema. Todavía era temprano en la mañana cuando llegó a su oficina en el centro de Scottsdale. Después de un corto vuelo, consultó con su secretaria y recibió sus notas. Miró a través de ellos, deteniéndose en uno que llamó su atención. Era de Nikki Prescott, una buena amiga suya. Su esposo era una de las pocas personas en las que confiaba al principio de su vida. Carrera. Su muerte en un accidente hace 3 años fue una gran pérdida para él y mantuvo su amistad con Nikki. Despejó su escritorio y luego cogió el teléfono para llamarla. Cuando ella respondió, él le habló con calma durante unos minutos, poniéndose al día sobre los acontecimientos actuales, y luego le preguntó cómo podía ayudarlo. Ella. Su respuesta lo sorprendió y confundió. Escucha, Jerry, sabes que te quiero hasta la muerte y realmente me gusta Sally, pero tengo que decirte que me preocupa que esté pasando algo entre Sally y este hombre, Reed Cunningham. Es un donante importante para la campaña de Walt y tiene un pasado bastante turbio. Estuve en la sede y los vi juntos. Algo está pasando allí y no es bueno.
Jerry, escucha. Las palabras le causaron una sensación de hundimiento en el estómago. Sabía que Nicky también apoyaba a Walter Kincaid, el mismo hombre para el que trabajaba su esposa. Estas fueron palabras que llegaron en un momento en que tanto él como su hija notaron que algo extraño le estaba sucediendo a Sally, demasiado para ser solo una coincidencia. ¿Qué viste, Mickey? ¿Hay algo inapropiado? Esperando que ella dijera que no, él esperó. Bueno, ayer se fueron juntos sin decirle una palabra a nadie. Se fueron en su auto, y su auto todavía estaba en el estacionamiento una hora después. Y hoy ambos se han ido. Ella nunca había faltado el jueves anterior. Walt siempre discute los planes de la próxima semana los jueves, así que ninguno de nosotros quiere perderse. Suena bastante mal, ¿no? Supongo que tendré que investigar esto. Lamento tener que decirte esto, Jerry, pero me preocupo mucho por ti. Tú y Tracy no se merecen esto. Siempre has estado ahí para mí y quiero devolverte el favor. Rezo para que resulte ser nada. Hablaron unos minutos más antes de que Jerry colgara. Le tomó todo su autocontrol no colgar el teléfono y conducir a casa para confrontar a su esposa, pero sabía que primero debía idear un plan para descubrir la verdad. La confrontación directa no era el mejor curso de acción, especialmente con una esposa infiel. A ella le gustaría encubrir sus acciones y no tiene problemas para hacerlo. Necesitaba pruebas si las había. Sally se despertó a la hora habitual y se aseguró de que Tracy estuviera despierta y lista para ir a la escuela. Anoche se había acostado muy temprano, sus pensamientos eran un lío enredado entrelazado entre su esposo y Reed Cunningham. No pudo evitar que su mente volviera a la tarde con Reed. Ella sabía que estaba mal y su culpa era fuerte, pero cuando recordó sus ojos, sus labios y esa magnífica figura musculosa, la culpa pasó a un segundo plano y sus pensamientos sobre Jerry se desvanecieron. Sin embargo, entonces ella recordaría a su esposo y la culpa surgiría nuevamente. Él era el hombre que amaba, de eso no había duda. Jerry era su roca, su amor y su futuro. Él era su esposo y el padre de Tracy y nada iba a cambiar eso. Le preocupaba que sus acciones pudieran poner en peligro su matrimonio, pero no estaba segura de por qué no podía dejar de pensar en Reed. ¿Qué era de él lo que atraía sus pensamientos? Tracy estaba de mal humor esa mañana. Ella puso 2 rebanadas de pan en la tostadora, se sirvió un vaso de leche con chocolate, untó con mantequilla la tostada y la espolvoreó generosamente con canela y azúcar. Se sentó sombríamente a la mesa y comió, sin reaccionar a los intentos de su madre de hablar. Sally intentó varias veces iniciar una conversación, pero finalmente se rindió. La desesperación de su hija no le causó alarma. Vio a su hija irse al autobús y sintió cierto alivio al verla irse. Necesitaba un tiempo a solas para aclarar sus pensamientos. Jerry debía regresar a casa al día siguiente, y luego ella podría intentar nuevamente convertirse en la esposa que esperaba ver. Ella sabía que no había estado así últimamente. Coloque las flores en un jarrón y coloque la comida en el horno para que se caliente. Podría esperar hasta que Tracy llegara a casa. Volvió a mirar a Sally sentada sola en el porche y decidió que debería hacerle saber que estaba en casa. Salió por la puerta, cerrándola de golpe. Ella se volvió y lo miró sorprendida. Pensó que veía un destello de decepción en sus ojos, pero podría estar equivocado. Hola querida, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que solo llegarías mañana. Oh, no te enojes. Soy yo. Solo estoy sorprendido. Me alegro de que estés en casa. ¿Tienes hambre? Todavía no. Paré a comer comida china en el camino y la metí al horno. Puedo esperar a cenar. Es muy amable de tu parte. Tracy se alegrará de verte. Ayer se sintió sola. No sé por qué, pero lo noté. Tal vez puedas hablar con ella, animarla, tal vez. Veamos. Mientras decía esto, vio cómo la atención de un Seley volvía a la revista, y supo que sus sospechas se confirmaban.
Ella estaba pensando en otra persona, no en él. El amor que solía ver en sus ojos cuando volvía a casa había desaparecido, reemplazado por indiferencia. La idea lo golpeó en ese momento, y casi se atraganta con el dolor que le causó al corazón. Nada físico podría causar tanto dolor. Se dio la vuelta y volvió a entrar antes de que Shelley viera que comenzaban a formarse lágrimas en sus ojos. Rápidamente atravesó la cocina y entró a su oficina, donde cerró la puerta, giró la cerradura y cayó en una silla. Luego dejó fluir las lágrimas. Shelley tenía pensamientos similares a Jerry. Se quedó allí. Buscó la sensación de alivio y felicidad de que él estuviera en casa, pero los únicos pensamientos que surgieron fueron de ella y Reed. Temprano en la mañana. Sintió que le subía calor a la cara y miró la revista que tenía en las manos antes de que Jerry pudiera verla. Estaba avergonzada de sus pensamientos, pero no podía detenerlos. Estaba obsesionada con Reed y nada de lo que hacía la hacía dejar de pensar en él y en su tiempo juntos. En lo único que podía pensar era en la próxima reunión y estaba segura de que sería pronto. Pasaron la noche y el día siguiente sin avisarse mutuamente que había un problema. Jerry guardó silencio y se retiró, y Shelley se distanció y no mostró interés ni en su esposo ni en su hija. La hora de acostarse era típica. Shelley se levantó primero y ya estaba dormida cuando Jerry se levantó. Jerry y Tracy se fueron a la mañana siguiente y estamos fuera la mayor parte del día. Shelley no se dio cuenta de que iba a trabajar y cuando Reed vino a recogerla, volvió a acompañarlo al motel. Se quedaron allí hasta que empezó a oscurecer. Se duchó, se vistió y condujo a casa para encontrar los desaparecidos. Preparó una pequeña cena con las sobras y esperó a que regresaran, pensando en Reed como lo había hecho durante la mayor parte de los últimos meses. Cuando Jerry y Tracy regresaron más tarde, le dijeron que habían estado en un partido de béisbol donde jugaba el novio actual de Tracy. Luego se habían ido a tomar batidos al cine. Jerry estaba sentado junto a su hija y fue muy gracioso cuando su novio trató de abrazarla solo para descubrir que la mano de Jerry ya estaba allí. Tracy se lo tomó con calma y disfrutó de su tiempo juntos. Shelley sintió una pequeña punzada de culpa cuando se dio cuenta de que no sabía de quién estaba hablando Tracy. Nada cambió mucho en las siguientes 2 semanas. Shelley se reunió con Reed 2 veces más, fingiendo ser voluntaria. Fue el martes siguiente cuando Shelley anunció que iba a trabajar en la sede de campaña durante un par de horas. Ella era vaga sobre cuándo regresaría a casa. Jerry escuchó cuando llamó y se quedó tranquilo cuando dijo que podría llegar tarde. Accedió a empezar a cenar y cuidar de Tracy. Colgó y luego hizo su propia llamada. Le dio instrucciones a la persona del otro lado y le dijo que volviera a llamar. A la mañana siguiente, Jerry y Tracy compartieron una cena de pizza y Pepsi con rollos de canela calientes de postre. Ninguno de los dos realmente extrañaba a Shelley y disfrutaban de la compañía del otro. Tracy mencionó una vez que su madre se había saltado muchas cenas últimamente y que no estaba de buen humor cuando llegó a casa. Jerry le permitió hablar, pero no habló negativamente sobre Shelley. Sin embargo, se notó en sus pensamientos que Shelley había fallado no solo en su matrimonio, sino también en su papel de madre. Tracy probablemente estaba hablando por teléfono con Josh, su novio, en su habitación, y Jerry estaba sentado medio dormido en su silla cuando Shelley regresó a casa. Jerry notó con indiferencia que regresó después de las 7, mucho más tarde de lo que normalmente funcionaba la campaña. Él no dijo nada cuando ella llamó para decirle que había regresado, y ni siquiera se sorprendió cuando ella subió las escaleras y abrió la ducha. Bajó la cabeza hacia el pecho y dio rienda suelta a sus últimas lágrimas. Sabía que todo había terminado y que el dolor había vuelto tan agudo como la primera vez. Hasta hace poco, había mantenido una tenue esperanza de que él estaba equivocado y de que Nikki estaba equivocada. Oró por él y por Tracy para que fuera solo un malentendido y que ella aún valorara su matrimonio como sagrado. Esperaba que fuera así, pero ahora estaba seguro de que todo era mentira. Los informes fueron convincentes. Ella vivió una mentira y sus promesas fueron palabras vacías.
Controló su ira y la dejó de lado con la autodisciplina de la que siempre se enorgulleció. Había hecho una fortuna para ellos, les había creado un hogar y les había dado todo lo que podía. Había dado todo de sí mismo como pudo y se mantuvo fiel a sus promesas a ambos. Su promesa a Shelley permaneció intacta y estaba orgulloso de ello. Las tentaciones y promesas de otros para hacerlo feliz fueron rechazadas. Tenía todo lo que quería y necesitaba en casa. Su esposa y su hija eran su vida. Tracy obtendría lo mejor que él pudiera ofrecerle para comenzar su vida. Su educación fue pagada y se le proporcionó todo lo que necesitaba para que pudiera concentrarse en lo que era importante. Él haría que su boda fuera alegre y se aseguraría de que ella y el hombre que ella eligiera tuvieron un buen comienzo en sus vidas juntos. Esto era mucho que podía darle sin importar lo que le sucediera en su vida. Hizo todo lo posible para asegurarse de que se cumplieran sus promesas a Tracy y estaba orgulloso de ello. Jerry pasó la noche en su oficina, se levantó temprano y fue a la oficina. Firmó los documentos finales de la transacción en Denver y se aseguró de que estuvieran registrados correctamente. Planeaba transferir la parcela tan pronto como el próximo mes y ganar 2 millones con ella. Las personas que querían la tierra eran asiáticas, y se aseguró de que esos 2 millones fueran directamente a su cuenta bancaria suiza, que ya contenía fondos de transacciones anteriores con clientes extranjeros. Ni Shelley ni el gobierno de los EU sabían de ese dinero, ya que nunca entraba ni salía de los Estados Unidos. El monto restante sería debidamente anotado y depositado en la caja registradora de la corporación. No se esperaban problemas con el gobierno. Cuando estaba terminando el papeleo, llegó la llamada que había estado esperando. Mientras escuchaba, el nudo en la garganta se hizo más grande y casi lo hace ahogarse por la amargura que se acumula dentro. Tomó notas, hizo una pausa cuando fue necesario y colgó con órdenes para que el mensajero trajera el informe final con fotografías. Ahora tenía las pruebas que necesitaba y la información que requería. Él sabía quién, dónde y cuándo. Y este no fue un incidente único. Según su contacto, sucedió al menos 5 veces. Eso fue suficiente. Una vez fue suficiente para romper la promesa para siempre. Reed Cunningham era dueño de su propia compañía, Cunningham Cabinets Counters, una compañía pequeña pero muy prestigiosa que proporcionaba diseños personalizados para gabinetes y encimeras de cocina y baño y manejaba todo el proceso de construcción e instalación para aquellos que podían pagar solo lo mejor. Su compañía ni siquiera comenzó por menos de $100,000. La mayor parte de su trabajo era mucho más caro y solo los más ricos podían permitírselo. Él era muy solicitado por aquellos que querían causar una impresión. También se rumoreaba que aquellos que querían algo mejor en otras áreas podían contar con él para suministrarlo. Varias matronas adineradas no tuvieron más que elogios por sus habilidades. Jerry también notó esto en otras cosas. Aunque quería lastimar a Reed Cunningham, no quería lastimar a mucha gente inocente además. Por lo tanto, dado que sus empleados no tuvieron la culpa, se descartó la destrucción de la empresa. Pero Reed seguía en el juego. Su familia sufriría, pero estaría en su conciencia, no en la de Jerry. La familia de Jerry también habría sufrido, pero ni a Shelley ni a Reed les importaba eso. El hecho de que Reed estuviera casado y tuviera 2 hijas menores de 5 años era su única debilidad. El informe mencionaba que Reed estaba muy apegado a su esposa e hijas. En su enojo, Jerry veía esta debilidad como vulnerabilidad. Hizo copias completas de todo lo que tenía, incluidas fotografías que mostraban claramente a los dos juntos. La foto lo enfermó la primera vez que la miró, y todavía sintió una punzada de dolor cuando la copió para la esposa de Reed. Bueno, que así sea. Reed y Shelley arreglaron todo ellos mismos. Que ambos sean responsables de esto. Los Jerry ya no estaban interesados el uno en el otro. Los siguientes 2 días estuvieron llenos de actividades. No le importaba cuándo, siempre y cuando pudieran estar juntos. Cerró la puerta del dormitorio y se vistió para irse a la cama. Cuando se acostó,
su mano se dirigió automáticamente hacia la izquierda, donde Jerry solía dormir. Miró el espacio vacío y sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. De repente se dio cuenta de que Jerry no había dormido a su lado en los últimos días. De hecho, él no se había acostado con ella durante más tiempo del que ella podía recordar. Sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos y permitió que la tristeza la abrumara. ¿Por qué hizo esto? ¿En qué estaba pensando? Reed de alguna manera la había hechizado y ella no podía pensar en nada más que en él. Su matrimonio estaba fracasando y fue completamente su culpa. Su hija se estaba alejando de ella y Jerry se reía de sus torpes intentos de hablar con él. Era estúpido, él podía verlo, ¿qué más podía ver? De repente, ella se sintió abrumada. Miedo a perderlo todo, todo lo que amaba. Ella sabía en el fondo que realmente amaba a Tracy y Jerry más que a la vida misma. Maldita sea, ¿qué estaba haciendo? De repente, estar obsesionado con Reed Cunningham parecía estúpido. Pensar en él ahora solo traía una sensación de disgusto y miedo. Se dio la vuelta sobre su estómago y presionó su cara contra la almohada. Ella comenzó a sollozar. Sollozos desgarradores del alma profunda que duelen. ¿Cómo llegó a este punto de su vida? ¿Cómo sacó a Jerry de su vida tan fácilmente? ¿Cómo podría ella entregarse a otro hombre que no la amaba? Ella sabía esto de Reed. Él no la amaba y solo la quería por una noche. No hicieron el amor, hicieron un íntimo. Recordó la vez que ella y Jerry habían hecho el amor recientemente y se dio cuenta de que no podía recordar la última vez. Ella pensó y finalmente recordó que no habían hecho el amor en absoluto. De repente, saltó de la cama y corrió al baño. Cuando se desplomó en la cama, se sintió mal. Estaba sudando, se dijo a sí misma que mañana tenía que terminar todo con Reed. Esto debe detenerse y ella debe dedicar su vida a su familia y a Jerry nuevamente. Ella realmente lo amaba. Ella no podía imaginar su vida sin él y le daba miedo. Ella. Mañana, todo cambiaría y el resto de su vida sería diferente. Ella haría todo lo posible por él. Ella haría cualquier cosa para enmendar las cosas. Abajo, Jerry se acurrucó en el sofá de su oficina y cerró los ojos. Lloró todo lo que pudo y soportó la tormenta de dolor, ira y todas las demás emociones que marcaron el final de 15 años de su vida. Mañana sería el primer día del resto de su vida, y tenía la intención de convertirlo en un día significativo para las dos personas responsables de ello. Unos minutos antes del mediodía, Jerry salió del jardín donde había pasado la mañana. Se lavó la cara y las manos, se quitó la camisa y los pantalones de trabajo sucios y se puso una camisa y pantalones casuales. Le dio a Tracy 550.0 y la envió a ella y a sus amigas al centro comercial. Entró en su oficina y cerró la puerta, sacando el informe y las fotografías de una pequeña caja fuerte. Tomó una de las fotografías ampliadas de Reed de Seley y la miró de nuevo. Ahora solo sentía una ligera irritación. Genial. Él la dejó boca abajo sobre el informe. Él estaba listo. Exactamente al mediodía, Jerry abrió la puerta de su oficina y llamó a Seley adentro. Ella llegó casi de inmediato con una sonrisa y se sentó en la silla frente a su escritorio, el mismo lugar donde siempre se sentaba cuando él quería que firmara documentos. Cerró la puerta y caminó alrededor de la mesa. Se sentó y colocó la foto boca abajo mientras esperaba a que Seley se acomodara. Ella le sonrió y levantó la pluma. Ok, estoy listo, ¿qué quieres que firme? Nada todavía. Quiero mostrarte algo y escuchar tus comentarios. Los documentos que necesita firmar se entregarán a las 12:15. Entonces tenemos tiempo. En ese momento, sonó el teléfono y Jerry lo recogí. Escuchó por un segundo y luego colgó. Sonó de nuevo, y Jerry lo recogió una vez más. Escuchó, sonrió y miró a Seley. ¿Quieres hablar con Reed Cunningham?
Él está muy molesto y quiere hablar contigo. El rostro de Sally se puso pálido. Y ella movió la cabeza hacia un lado. Ella parecía muy nerviosa mientras respondía. No, no quiero hablar con él. Dile que no, solo cuelga. Lo siento, señor Cunningham, Sally no quiere hablar con usted en este momento. Quizás te vea más tarde. Adiós. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez Jerry lo dejó sonar. Miró a Sally y se alegró de ver su pánico. Al crecer, decidió darle un descanso, así que desenchufó el cable del teléfono para detener el timbre. Sally ya no sonreía. Miró a Jerry y le preguntó, ¿por qué el retraso? Sabes que quería ser voluntaria hoy. ¿Por qué no podemos hacerlo ahora para que yo pueda llegar? Sally se preguntó por qué la había llamado a casa. Fue una locura de su parte. Necesitaba averiguar qué estaba pasando, pero no sabía que Jerry iba a responder esa pregunta. Ella. Jerry acercó la fotografía hacia él, sosteniéndola para que pudiera verla, y Sally solo pudo ver la parte de atrás. Él la miró de nuevo, no sintió nada y sonrió para sí mismo. Él podría hacerlo. Colocó la fotografía boca arriba y la giró para que Sally pudiera verla con claridad. Ella miró hacia abajo y la sonrisa forzada en su rostro desapareció de inmediato. ¿Sabes? ¿Cómo lo sabes? Oh Dios, ahora no, por favor Dios, ahora no, oh por favor. El rostro de Sally se volvió aún más pálido. Una mano le tapó la boca y la otra agarró el reposabrazos de la silla. Parecía balancearse de un lado a otro, y Jerry temía que pudiera desmayarse. Él observó asombrado cómo ella reclemente perdió el conocimiento. Sus ojos volvieron a la cabeza, dejando solo los blancos visibles mientras se balanceaba hacia un lado. Jerry instintivamente trató de atraparla antes de que cayera al suelo. No tuvo tiempo, pero la levantó y volvió a colocar la silla en posición vertical. Jerry fue a buscar un vaso de agua. Regresó a la oficina para ver a Sally aún inconsciente. Esto molestó a Jerry, principalmente porque quería que ella estuviera consciente cuando le entregaran los papeles del divorcio. Él no sentía simpatía por ella. Ahora, uno de los documentos era una orden de restricción que le prohibía quedarse en la casa, y él quería asegurarse de que ella la leyera. Tomó algo de tiempo y esfuerzo, pero una imagen valía más que 1000 palabras y el juez quedó convencido. Jerry pensó por un momento y finalmente, encogiéndose de hombros, se acercó a una silla y vertió sin ceremonias un vaso de agua sobre la cabeza de Sally. Ella se estremeció, se atragantó y recobró el sentido. Ella sacudió la cabeza y se secó la cara. Ella miró la foto y comenzó a llorar de nuevo. Jerry, por favor déjame explicarte, lo siento mucho. Por favor, Jerry, déjame hablar contigo. Estaba loco. Debe ser esto. Jerry, por favor déjame explicarte. Jerry se alegró de que ella hubiera recuperado el sentido y se sentó a la mesa de nuevo. Sacó algunas fotografías más, todas de tamaño normal, y se las arrojó mientras ella le rogaba. Apenas los miró antes de apartarlos. Llévatelos. No significan nada. Leer no significa nada. Se acabó, Jerry. Se acabó. Nunca lo volveré a ver. Nunca. Jerry luego la interrumpió. Él no tenía paciencia para escuchar sus mentiras y promesas vacías. Sus acciones hablaban muy claramente y el significado era claro. Hay unos cuantos cosas que quiero decirte, Sally, todo está escrito para que no tengas que recordarlo, pero aquí están. Primero, cerré todas nuestras cuentas conjuntas. Ahora solo están a tu nombre y solo la mitad de lo que fueron sus restos. En segundo lugar, vendí las joyas. La mayoría de ellos los compré para ti como regalo y como símbolo de mi amor por ti y nuestra hija. Mi amor por ti ya murió, y como los compré para ti, decidí venderlos. Dejé la mitad de su valor en tus cuentas.
El significado de las joyas ha muerto y las joyas en sí mismas ahora no significan nada. En tercer lugar, me aseguré de que todo el dinero perteneciente a la corporación esté en cuentas corporativas a las que no pueda acceder. Finalmente, a las 12:15, llegarán los documentos para que los firmes. Me voy a divorciar de ti, Sally. No hay duda al respecto. No me importa lo que digas o hagas. Ya no te quiero en mi vida. Eres una mentirosa y una adúltera y quiero que te vayas. Oh, por favor, Jerry, no digas que me arrepiento. Realmente lo siento y cometí un error. Lo sé y lo iba a terminar hoy. Estaba equivocado y lo entiendo. Se acabó, Jerry, y quiero volver contigo. Debes perdonarme. Por favor, Jerry, no hagas esto. Me doy cuenta de lo que hice. En ese momento sonó el timbre y Jerry se levantó. Caminó alrededor de la mesa para tomar la mano de Sally y levantarla de la silla. Ella se resistió, así que él medio la condujo, medio la arrastró hasta la puerta. La abrazó mientras abría la puerta al mensajero. El joven parado allí miró a Sally y preguntó con voz clara: ¿Es usted la señora Sally Spaulding? Sally asintió, negándose a mirarlo. Él extendió la mano, tomó su mano y colocó el sobre en ella. «Te han servido», él dijo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó por la acera. Jerry llevó a Sally de regreso a la oficina y la hizo sentarse de nuevo. Estaba demasiado aturdida para hacer otra cosa que seguir las instrucciones de Jerry. Jerry caminó alrededor de la mesa y se sentó de nuevo. Hay algunas cosas más que necesito decir. Hice una copia de este informe y de sus fotografías y se las entregué a la esposa de Tina Cunningham esta mañana. Ella ahora tiene la misma información sobre su esposo que te mostré. Estas llamadas telefónicas eran de tu amante, Reed Cunningham, y él quería hablar contigo, probablemente para preguntarte por qué hice lo que hice. Jerry se rió a carcajadas, diciendo que la gente como él nunca entiende cómo aquellos a quienes traicionaron pueden estar lo suficientemente enojados como para vengarse. Sally lo miró horrorizada. Tú no lo hiciste. ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Él tiene hijas pequeñas en casa, Jerry respondió con rabia. Sus palabras fueron una locura. ¿Cómo pude ser tan cruel? Locura. Soy cruel. ¿Qué demonios te pasa, Sally? Ambos están casados con otras personas, pero eso no les impide divertirse el uno con el otro, romper votos y arruinar matrimonios. ¿Ahora quieres culparme y dejarlo ileso? ¿Qué demonios te hice para que quisieras hacer esto? ¿Solo querías destruirme? ¿Es esto todo en lo que estabas pensando? ¿Reed y tú queríais destruirme? ¿Destruir mi matrimonio en la casa de mi hija? ¿Es esta tu enfermiza idea de algún tipo de justicia imaginaria, Jerry? No. Esta nunca fue mi intención. Nunca quisimos que tú o su esposa se enteraran. Tú y Tracy nunca debieron saber de mi traición. Nunca. Nunca quise hacerte daño. Se suponía que nunca lo averiguarías. Y entonces no te lastimarías. Nunca. Nunca. Jerry interrumpió sus negaciones. Malo para tu amante. Ahora está en un agujero profundo, igual que tú. Espero que haya valido la pena, Sally. Traté de darte todo y te amé con todo mi corazón y nunca paré. No hasta que lo detuviste tú mismo. He sido paciente estos últimos meses, esperando que regreses con nosotros, pero has ido más y más lejos. Lo elegiste a él por encima de nosotros. Ahora, tienes lo que querías. Nos delataste. Eso no fue lo que hice. Yo no quería esto. Nunca pensé completamente en ello. Jerry, por favor, no me rechaces. Por favor, Jerry, por favor. La documentación que recibió contiene una orden de restricción que le prohíbe quedarse aquí en la casa.
Tienes 12 horas para empacar tus cosas y marcharte. Y no te preocupes, le diré a Tracy exactamente lo que hiciste, y no sé qué decidirá hacer contigo. Ella tiene la edad suficiente para decidir por sí misma con quién quiere vivir. Será su elección. Pero se lo diré. Esto es lo que prometo. Sally pareció encogerse dentro de sí misma. Se sentó en una silla, derrotada y humillada. Jerry la miró y se dio cuenta de que le faltaba compasión. Se sintió muerto por dentro cuando la miró y eso le asustó. Se dijo a sí mismo que estaría bien una vez que ella se fuera. Esperaba que fuera verdad. Sally, me iré por un tiempo y espero que te vayas antes de que regrese. Tracy será atendida, así que no te preocupes por ella como si te preocuparas por ella en absoluto. Con tu comportamiento, quedó claro que te olvidaste de ella, así como de mí y de nuestras promesas. El nombre de mi abogado está en el paquete que recibió. Búscate un buen abogado y deja que lo resuelvan. Deberías estar en una situación financiera bastante buena. Posición ya que este es un estado de propiedad comunitaria, pero no espere mucho. Habrá pensión alimenticia y no voy a discutir con eso, pero planeé mis acciones cuando me enteré de ti. Ya que me traicionaste, quería asegurarme de traicionarte a ti a cambio. Esto fue lo único que hice en los últimos meses. Felicitaciones, tienes lo que mereces. No tenemos nada más de lo que valga la pena hablar, excepto. Adiós. Jerry se levantó, se quitó el anillo de bodas y lo tiró al suelo frente a él. Él mantuvo su parte de su acuerdo y eso era algo de lo que estaba orgulloso. Él nunca la traicionó de ninguna manera e hizo todo lo posible para mantenerla y amarla, haciendo que su hogar fuera seguro y cómodo. Ella lo traicionó. Jerry salió de la casa y se dirigió a un futuro del que Sally ya no formaba parte. Las consecuencias pueden ser crueles. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Me parece que el esposo no tiene absolutamente la culpa en la historia. Solo la esposa tiene la culpa. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.